¿Y si eso que estás llamando ansiedad no fuera realmente el problema? ¿Y si se tratara más bien de una señal de que hay algo en tu vida que ya no te cierra, pero seguís sosteniendo igual? Porque hoy llamamos ansiedad a un montón de cosas. No podés dormir, ansiedad. ¿Te cuesta concentrarte? Ansiedad. ¿Hay algo que no te termina de cerrar del todo en tu vida? Ansiedad. Y intentamos hacer lo que es más lógico, ¿no? Intentamos calmarla, intentamos respirar mejor, pensar positivo, distraernos de alguna manera y hasta incluso muchas veces podemos llegar a medicarla. Y ahora te voy a decir algo que tal vez te incomode mucho. Muchas veces, quizás, no se trata de que hay algo que calmar, sino que tal vez hay algo que cambiar. Quiero que hagas algo conmigo por unos segundos. Ponete a pensar en el día de ayer. ¿A qué hora te levantaste? ¿Qué cosas fuiste haciendo durante el día? ¿Qué cosas hiciste prácticamente de manera automática? ¿Hubo en algún momento de tu día alguna sensación de estar sintiéndote bien, pero realmente bien? No funcional, no distraída, sino bien. Porque hay algo que estoy viendo cada vez con más frecuencia. Hay personas que funcionan completamente bien, realizan todo lo que se espera que deberían hacer, pero aún así se sienten cada vez peor. Personas que funcionan perfecto, trabajan, estudian, entrenan, comen saludable, realizan terapia, pero aún así siempre hay algo que no termina de cerrar del todo, como si tuvieran un ruido de fondo, como algo que no termina de encajar del todo, que los acompaña en el día a día. Entonces se vuelve incómodo, como un poco difícil de justificar. Y es ahí justamente donde aparece la etiqueta salvadora. Debe ser que estoy ansiosa, debe ser que estoy ansioso. Y listo, porque si se trata de ansiedad, entonces hay un protocolo que seguir. Sin embargo, hay una pregunta que casi nadie se anima a hacerse. Si lo que estás sintiendo es realmente ansiedad o se trata más bien de que hay cierta incomodidad con la vida que estás sosteniendo. Porque hay una diferencia muy grande entre tener ansiedad y que haya algo específico que genere esa ansiedad. Porque en el primer caso, en la primera situación, podemos atribuírselo a algo orgánico, el contexto, algo que no tenga tal vez que ver tanto con nosotras o con nosotros, pero en el segundo caso, si hay algo específico que te está generando ansiedad, tal vez se trate de algo que vos estás eligiendo de alguna manera sostener. Una relación que ya no te entusiasma, un trabajo que sentís que de alguna manera te drena, una versión tuya que ya quedó chiquita para lo que viene sucediendo y que como te costó tanto construirla, soltarla da más miedo que aguantar de alguna manera esa incomodidad. Y entonces lo que termina pasando es que te terminas de alguna manera adaptando. Te volvés funcional, intentas calmarte y te volvés una persona que puede con todo. Y sí, por supuesto que podés con todo, de eso no tengo ningún tipo de dudas. El problema está en que el poder con todo tiene su costo. Tu cabeza no para, tu cuerpo se tensa, te cuesta cada vez más conectar con el disfrute y las cosas de a poquito empiezan a pesarte cada vez un poco más. Y ahí volvemos a lo mismo, ponemos el nombre de ansiedad. Y hoy no vamos a hacer eso, sino que vamos a hacer algo completamente distinto. En vez de intentar nombrar o etiquetar a eso que nos pasa, vamos a intentar escucharlo. Soy la licenciada Belén López y en este video vamos a ver cómo distinguir cuando una ansiedad necesita ser tratada y cuando se trata de una vida que está pidiendo ser revisada. ¿Cuáles son las diferentes señales que empiezan a aparecer cuando estás sosteniendo algo de más? ¿Y cuáles son esas decisiones que empezás a tomar cuando dejas de intentar apagar,
lo único honesto que te está sucediendo. Porque sí, muchas veces eso que intentamos apagar es justamente lo que nos muestra por qué camino hay que seguir. ¿Comenzamos? Empecemos entonces hablando del problema de nombrar todo como ansiedad. Hay algo que está pasando hoy por hoy que termina siendo bastante problemático. Hoy llamamos a todo ansiedad. Te cuesta dormir, ansiedad. Problemas de concentración, ansiedad. Cualquier incomodidad, ansiedad. Cualquier tipo de duda que te surja en tu vida, pues ¿qué nombre le ponemos? Ansiedad. Y ojo, porque esto no es menor, porque cuando empezamos a ponerle a todo la misma etiqueta, el mismo nombre, dejamos de prestarle atención a lo que realmente nos está pasando. Es como si usáramos la misma palabra para un montón de cosas. Tristeza, aburrimiento, frustración, angustia, malestar y todo ahí, como metido en la misma bolsa. Y de ahora te preguntarás cuál es el problema de ponerle el nombre de ansiedad a todo este abanico de emociones. El problema está en que no todo se resuelve de la misma manera. No es lo mismo estar ansiosa o ansioso que, por ejemplo, estar triste con la vida que estamos llevando adelante. No es lo mismo tener un trastorno de ansiedad que estar de alguna manera sosteniendo algo que nos hace mal. Y si aplicamos la misma palabra, lo que termina sucediendo es que terminamos eligiendo las mismas soluciones a cosas claramente muy distintas. Porque si creemos que todo lo que nos pasa merece el nombre de ansiedad, entonces lo que vamos a intentar hacer es calmarla. Vamos a intentar de alguna manera regularnos, bajar un poco la intensidad. Y acá es donde viene la pregunta. ¿Y si en realidad lo que nos está pasando tiene que ver con otra cosa? Si en esa situación o esta situación que estamos atravesando nos está queriendo mostrar más allá de la etiqueta, pensemos en algunos ejemplos concretos. De repente sentís un nudo en el pecho antes de ir a trabajar. Te empieza a costar concentrarte en cosas que antes realmente te motivaban. Estás en una relación que no te termina de cerrar del todo, pero tampoco entendés por qué. Y todas estas cuestiones que son realmente muy diferentes entre sí pueden entrar dentro de lo que llamamos ansiedad. Pero, ¿realmente se trata de eso? Entonces ahora te pregunto, si eso que estás sintiendo no es ansiedad, si es tu cuerpo de alguna manera está reaccionando a algo que ya identificó que no te cierra, que no va por ahí, digamos. Y si en realidad eso que estás intentando de alguna manera calmar es algo que necesitamos más bien revisar. Y acá hay algo muy importante que te quiero decir. Las emociones no son errores, son información. Y si bien estamos en una época en donde queremos resolver todo ya, todo rápido, nos estamos empezando a perder de algo. Porque si hay algo que te incomoda, lo querés correr, si hay algo que te angustia, intentás de alguna manera distraerte, si hay algo que no te termina de cerrar del todo, intentás de alguna manera buscarle la vuelta, como si todo fuese rápido y funcional. Pero de esa manera nunca terminás de entender qué es lo que realmente te está pasando. Porque si cada vez que aparece algo hay que regularlo rápidamente, hay que calmarlo, hay que taparlo rápidamente, entonces lo que termina pasando es que te volvés funcional en no sentir. Y cuando te volvés funcional en no sentir, lo que termina sucediendo es que no podés descifrar qué es lo que realmente te está pasando, sino que lo que terminas haciendo es desconectar. No podemos distinguir a veces si estamos cansadas o desmotivadas, si estamos tristes o aburridas,
si queremos de alguna manera cambiar algo o si simplemente nos queremos sentir mejor. Y lo que termina pasando acá es que entramos como en una especie de loop eterno, en el cual nos sentimos un poco más, le ponemos la etiqueta de ansiedad, hacemos cosas para calmarnos, para regularnos. De alguna manera logramos bajar un poco la intensidad, pero nuestra vida sigue exactamente igual. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? El malestar vuelve y nos mantenemos permanentemente en la misma rueda. Y por supuesto que el malestar vuelve, porque el problema no era eso que estábamos llamando ansiedad, sino que lo que se trataba era de algo que había que revisar, evaluar, mirarlo un poco más de frente. El problema no es el nombre, sino que el problema es que no nos hicimos preguntas incómodas. Me imagino que si estás viendo este video, estás queriendo ir un poquito más allá, un poquito más profundo, y entonces te voy a dejar estas preguntas para que puedas realizarte. Esto que estoy viviendo, o mejor dicho, esta vida que estoy viviendo, ¿me resulta interesante? ¿Es algo que me gusta, que me hace bien? ¿Esto que estoy sosteniendo, es algo que elijo o es algo que soporto? ¿Me estoy sintiendo bien o estoy funcionando? Porque cuando nos permitimos empezar a responder con mucha sinceridad estas preguntas, nos vamos a empezar a dar cuenta que no se solucionan respirando profundo. Y es justamente ahí donde empieza lo interesante. Pasemos ahora a hablar sobre la ansiedad como señal de desajuste. Entonces, si no todo es ansiedad, vale la pena preguntarse, ¿cuándo la ansiedad se trata más de una señal que de una etiqueta en sí? Porque acá vale la pena hacer una diferenciación muy importante. No es lo mismo cuando la ansiedad aparece de manera casual, sin tener un motivo aparente o demasiado claro, que cuando aparece en un contexto bien determinado. Y esto es clave, porque cuando la ansiedad tiene un patrón, no estamos hablando de azar, sino que estamos hablando de información. Fíjate en esto. Hay personas, por ejemplo, que sienten ansiedad los domingos a la tarde o a la nochecita. Hay otras personas que sienten ansiedad un ratito antes de entrar al trabajo. Otras que se sienten así con una persona determinada. Y quizás también hay quienes se sientan con esta incomodidad cuando están pensando en determinadas decisiones que vienen postergando hace meses. Ahora pregunto, ¿entonces esto se trata de ansiedad? ¿O se trata de algo que ya el cuerpo registró como incómodo? Porque, lo voy a decir así, lisa y llanamente, el cuerpo no es tonto, no se activa porque sí, sino que se activa cuando reconoce que hay algo que no termina de cerrar del todo. El problema es que muchas veces nuestra mente, nuestra cabeza, quiere sostener algo que el cuerpo ya rechazó hace rato. Y es justamente ahí donde aparece el desajuste, porque tenemos una cotidianidad que en teoría está bien, sin embargo, está como esta sensación de incomodidad constante que nos viene a decir que tal vez estamos un poco fuera de lugar con nuestra vida. Y claramente esto confunde y confunde mucho, porque no es que hay un desastre evidente, no es que está todo mal, pero tampoco está del todo bien. Es como algo un poco más sutil, más difícil de justificar de alguna manera. Y es ahí cuando aparece la etiqueta. Debe ser que estoy ansiosa. Pero si empezamos a ver un poquitito más fino, empiezan a aparecer algunas señales. ¿Te cuesta arrancar el día? ¿Te sentís más irritada o más cansada de lo habitual? Empezás a postergar cosas que sabés que tenés que hacer. Empieza a costarte disfrutar de cosas que en algún momento te parecían geniales. Y todo de a poquito empieza a pesarte un poco más. Pero no, no necesariamente se trata de un trastorno. Lo más probable es que se trate de una vida que está un poco desalineada con vos. Y esto es un poco incómodo porque implica
empezar a ver cosas que muchas veces no tenemos muchas ganas de ver. Tal vez se trata de que creciste y tu vida no creció al mismo ritmo con vos. Que lo que antes te servía, hoy tal vez no. Y hasta incluso que hay cosas que en algún momento elegiste, pero que hoy las estás sosteniendo más por inercia, por comodidad y hasta quizás por miedo, porque desarmar eso que te costó tanto tiempo construir te genera hasta incluso pánico. Entonces tu cuerpo hace lo único que puede hacer. Te incomoda, te acelera, te tensa, no te deja en paz. Y no, no lo hace para arruinarte la vida, sino que lo hace para mostrarte que hay algo que no termina de cerrar del todo, no termina de encajar. Pero claro, y ahora viene el tirón de orejas. Si cada vez que aparece esa señal, vos de alguna manera intentás calmarla, nunca terminás de entender por qué tu cuerpo la está generando. Es como cuando aparece la luz en el tablero del auto y vos en vez de fijarte qué es lo que está fallando, vas y la tapás. Sí, obviamente que incomoda un poquito menos, pero el problema sigue estando ahí. Entonces, el desafío, vamos a decirlo así, no implica intentar eliminar esa angustia o esa ansiedad automáticamente, sino que lo que vale la pena preguntarse es si eso que estás sintiendo realmente se trata de algo que hay que regular o se trata más bien de algo que hay que empezar a revisar. Porque cuando te animás a hacerte este tipo de preguntas e intentás de alguna manera responderlas, empiezan a cambiar las decisiones que tomás. Y justamente junto a esas decisiones también empieza a cambiar la vida que sostenés. Avancemos un poquito más y hablemos ahora de lo que estás sosteniendo y no querés ver. Hay algo que empieza a pasar cuando empezás a sospechar que tu ansiedad no es solo eso. Y aparece una pregunta que es incómoda. ¿Qué es lo que estoy sosteniendo en mi vida y hoy no tengo tantas ganas? Porque si sos honesta con vos misma, honesto con vos mismo, te vas a empezar a dar cuenta que hay cosas que ya sabes. Tal vez no las tenés tan claras o no las tenés tan ordenadas, pero las sabés porque de alguna manera las sentís. Sabes que hay algo en tu trabajo que no te cierra del todo, que hay una dinámica vincular que de alguna manera te desgasta. O sabes también que hay determinadas decisiones que venís postergando hace meses o incluso hace años, pero no las mirás del todo de frente, las rodeás, intentás justificarlas, hasta incluso intentás minimizarlas. Y ese rodeo no lo haces porque sos débil, sino porque mirar a eso de frente implica asumir determinado costo, implica verlo o ver este tipo de situaciones, implica de alguna manera empezar a hacerse cargo, porque si lo ves, no podés hacer de cuenta de que no pasa nada, no podés fingir demencia. Y empezar a verlo implica hacer algo al respecto. Y cuando empezás a ver las cosas de frente, ahí es donde empieza el verdadero conflicto. Porque sostener algo que ya no querés tiene una función. Te da estabilidad, te da seguridad, te da incluso identidad. Y por más que te sientas incómoda o incómodo, eso es algo conocido. Y nuestra mente siempre prefiere lo conocido, aunque implique que eso que estamos eligiendo nos haga mal. Entonces ahí haces algo que es muy humano. Te quedás en ese trabajo que ya no te representa, pero te da estabilidad. Te quedás en esa relación que no te termina de cerrar del todo, pero te da compañía. Te quedás en esa versión de vos misma que ya te quedó chiquita, pero como te costó tanto construirla, ahora sentís que si la soltás, perdés absolutamente todo. Y mientras tanto, tu cuerpo no negocia. A tu cuerpo no le interesa lo lógica que sea tu decisión, no le importa cuánto invertiste y tampoco le importa cuánto deberías alcanzar. Tu cuerpo reacciona, se tensa, te acelera, te hace sentir incómoda,
porque te está diciendo a gritos que hay algo que no está alineado. Y ahí aparece algo clave, porque no siempre es que estás mal, sino que estás en una versión de tu vida que no termina ahora de encajar. Y empezar a revisar eso da miedo, da mucho miedo. Por supuesto que sí, porque no estamos hablando de cambiar un hábito, sino que estamos hablando de transformar partes de tu vida que ya no te terminan de representar del todo. Y esto no es menor, porque hacer esos ajustes quizás puede implicar decepcionar expectativas, quizás puede implicar cambiar de planes, soltar personas, dejar atrás una versión tuya que te generaba orgullo. Y entonces, en vez de mirar todo eso, hacemos algo que es mucho más sencillo. Le ponemos la gran etiqueta y decimos, esto es ansiedad. Y intentamos calmar esa ansiedad, como si el problema fuera sentir y no lo que genera, lo que causa eso que estamos sintiendo. Y en este punto quiero decirte algo en lo cual quiero ser muy clara, muy precisa para que te quede bien grabada esta información. Y es que cuando intentas evitar sentir determinadas cuestiones, no desaparecen, sino que lo que termina sucediendo es que se sostienen y en la gran mayoría de las veces, te lo vuelvo a repetir, en la gran mayoría de las veces esa sensación se incrementa, se magnifica, se vuelve cada vez más grande. Entonces, una vez más, la pregunta no es cómo hacer para que esa ansiedad desaparezca, sino que es empezar a preguntarte qué es eso que estás sosteniendo que tenés que empezar a revisar. Porque cuando empezás a cuestionarte, es ahí donde posibilitas abrir un camino hacia algo completamente diferente. Continuemos ahora con el error de querer eliminar la ansiedad. Hay algo que intentamos hacer casi automáticamente cuando la ansiedad aparece, que es de alguna manera intentar que se vaya rápido, que desaparezca. Y claro, por supuesto que sí, nadie tiene ganas de sentirse así, porque es molesto, porque es incómodo, es incluso hasta angustiante. Y entonces lo que hacemos es activar rápidamente el modo solución. Respiramos mejor, nos distraemos, pensamos en positivo. Y sí, obviamente que eso ayuda, te lo vuelvo a repetir, eso ayuda, nos ayuda a regularnos, a sentirnos mejor. Pero el problema no son las herramientas, sino que el problema es para qué utilizamos las herramientas. Porque hay una diferencia enorme en utilizar las herramientas para regularte y utilizar las herramientas para silenciar o para tapar esa ansiedad. Porque cuando las utilizas para regularte, obviamente te ayudan a bajar la intensidad para después empezar a comprender por qué o para qué te está pasando eso. Pero cuando utilizas esas herramientas para no sentir, te calmas. Sí, por supuesto que te calmas, pero no llegas a ningún tipo de respuesta. Y es justamente ahí donde muchas personas quedan atrapadas. Se vuelven de alguna manera expertas en calmar la ansiedad, en regularse, en respirar mejor, en pensar en positivo, pero su vida no cambia. Y entonces el malestar vuelve a aparecer, porque no se trataba de eliminar esa sensación, sino que se trataba de revisarla, de escucharla. Imagínate esto, tu cuerpo empieza a tirarte alarmas y vos cada vez que aparece una intentás rápidamente apagarla. ¿Qué es lo que crees que va a pasar? ¿El cuerpo va a dejar de mandarte esas alertas, esos mensajes? ¿O lo que va a hacer es empezar a subir el volumen cada vez más? Muchas veces eso que llamamos más ansiedad son señales a las cuales no le prestamos la suficiente atención. Y ojo acá, porque no se trata de romantizar el malestar. No toda ansiedad tiene un mensaje existencial, no toda emoción tiene un mensaje realmente profundo, pero hay una parte que sí.
Como dijimos, las emociones son información. Y cuando intentas eliminarla rápidamente, te estás perdiendo justamente de toda esa parte, de toda esa información. Te estás perdiendo la posibilidad de entender qué es lo que te está pasando, qué es lo que te está incomodando, qué es lo que te está pidiendo un cambio. Porque cuando empezás a silenciar esas alarmas, esas señales, lo que termina sucediendo es que de alguna manera estás desoyendo a eso que te está gritando que está desalineado. Es como poner un parche en una herida que todavía está abierta y esa situación a largo plazo no se termina resolviendo, sino que te terminas volviendo mucho más tolerante a una vida que no te está haciendo bien. Entonces, la pregunta es, si en vez de correr rápidamente a apagar esa ansiedad, te quedas ahí el tiempo suficiente para entender qué es lo que te está señalando. Porque cuando te tomas el tiempo de revisar qué es lo que está sucediendo, el síntoma empieza a ser una guía. Entonces, ¿qué hago con esto? Bueno, llegados a este punto, la pregunta es obvia. ¿Qué hacemos con esto? Está perfecto que no todo sea ansiedad, que se trate de que hay cosas que estoy sosteniendo, pero ¿qué se supone que haga? Este punto me parece sumamente fundamental ser lo más clara posible. No se trata de que haya una receta única, una receta magistral. No es que hoy vas a tomar una decisión y el día de mañana, puki, mágicamente tu vida se soluciona y cambia por completo, sino que lo que se trata es de empezar a pararte o a posicionarte desde un lugar distinto frente a lo que te está sucediendo, frente a lo que estás atravesando, frente a lo que estás sintiendo. Creo que el primer paso fundamental es que dejes de interpretar lo que te sucede como un problema. No toda incomodidad es algo que esté mal en vos, sino que más bien puede ser información y que empieces a cambiar la pregunta que te haces. En vez de preguntarte, ¿cómo hago para que esto se vaya lo más rápido posible? Pases a preguntarte, ¿quién me está mostrando de mí misma o de mí mismo esta situación? Sostener esta pregunta, pero no desde un lugar dramático, porque no todas las emociones tienen un mensaje oculto o demasiado profundo. Muchas veces es algo mucho más sencillo, mucho más simple. Tal vez se trata de que hay algo que te está cansando, te está agotando, de que hay algo que simplemente no te gusta, de que hay algo que en algún momento elegiste, pero ahora no estás queriendo seguir eligiéndolo y no sabes bien cómo pararte frente a esa situación. Y hasta incluso hay veces que te estás exigiendo de más. Y para poder llegar a estas conclusiones, tenés que dejar de anestesiarte automáticamente. Lo segundo y fundamental, escucha bien, es empezar a identificar patrones. No eso que te pasa una vez cada tanto, sino eso que se va repitiendo en el día a día. ¿Cuándo empezás a sentir estas sensaciones incómodas? ¿En qué tipo de contextos? ¿Es cuando estás con alguna persona en particular? ¿Es cuando te pones a pensar en alguna decisión que venís postergando? ¿O cuándo es que empieza a agarrarte esta sensación, este acelere, este malestar que te genera angustia de alguna manera? Porque cuando empezás a observar estos patrones, dejas de decirte a vos misma que tenés un problema y empezás a entender realmente qué es lo que te está sucediendo. Y lo tercero es que no te apures, no te apures.
No intentes de la noche a la mañana dar un paso enorme, porque eso también es una trampa. Pasar de no querer ver a querer cambiarlo todo de la noche a la mañana no funciona, no sirve. Y lo único que va a hacer es generarte mayor malestar, más estrés, más incomodidad. Lo que sí ayuda y mucho es empezar a hacer algo que es mucho más honesto con vos misma y con vos mismo, que es empezar a hacer microajustes, pequeñas cositas, pasito a pasito. Empezar a decir eso que de alguna manera estabas evitando, poner un pequeño límite, revisar esa decisión que venís postergando. Así, visto, no parece la gran cosa. No se trata de dar un paso épico, enorme, gigante, sino que se trata de, como te dije anteriormente, ir pasito a pasito. Porque cuando vas con lo pequeñito, con lo micro, ahí es donde empieza realmente el cambio. El cambio empieza cuando empezás a ser mucho más honesta con vos misma en lo cotidiano. Porque la realidad es que no necesitas tener toda tu vida resuelta, sino que se trata de empezar a ser un poco más coherente con esas cosas que ya sabes, que ya las sentís, que ya las intuís, que están ahí en el aire dando vueltas hace rato. Implica empezar a tomar decisiones completamente diferentes, empezar a mirar a ese problema o a esa situación frente a frente. Y la realidad, siendo muy honesta, mirar eso frente a frente no siempre te va a calmar, pero sí te va a empezar a ordenar. Si llegaste hasta acá, hay algo que ya cambió. Ahora no puedes decir con tanta facilidad que eso que te está pasando se llama ansiedad, sino que podés empezar de alguna manera, empezar a ver ese más allá, eso que está justamente atrás de la etiqueta. Me encantaría leerte y que me comentes qué parte de este video te hizo ruido, en qué parte te sentiste identificada, identificado. Me encantaría leerte en los comentarios para seguir construyendo conjuntamente. Y si consideras que estás en el momento indicado para iniciar un proceso terapéutico uno a uno, te dejo el formulario de contacto en la descripción. Si te gusta este tipo de contenidos, podés suscribirte porque se vienen muchos más videos que nos ayuden a seguir reflexionando. Soy la licenciada Belén López y como siempre, un placer compartir con ustedes este espacio de reflexión, de pensamiento y sobre todo de crecimiento personal. Nos vemos la próxima.